que complacieron a sus rebuseros de allá, de su jurisdicción. El ministro de Educación, en una reunión con el comité ejecutivo de la ADP, dijo que iba, o que inició, o que removió, o que iba a iniciar removiendo la mata, y había comenzado con ese distrito. Son 4 directores de distrito que anunció que iba a movilizar. Lo anunció, me lo confirmó Tomás, luego lo dijo Tomás anoche en el programa de Hablan los Educadores, incluyendo la directora Malabla, que tenía, que don Rubén había denunciado en este programa, y que no habían iniciado la docencia. Así es que las razones que tenían los docentes para no iniciar la docencia en ese distrito que usted anunció, el ministro dijo que la quitó, o que la había quitado. No he visto la orden departamental, pero eso se lo anunció ellos al comité ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenos días, don Rubén Franco. ¿Cómo está usted? Buenos días para usted, don Julio Batista. Buenos días a los televidentes de todo el país. Placer nueva vez encontrarme con usted en este espacio. Y ese elemento, don Julio, que usted pues menciona, crea un precedente, pero sí, muy malo. Es malo porque cada vez que una sesional entienda que por la razón que sea no congenia con el director de distrito, pues hará estas cosas. Pero de igual manera, en la acera contraria, obliga a esos funcionarios del Ministerio de Educación a armonizar con ADP, a procurar, Claro. ¿verdad?, que las cosas sean, porque al de ADP nadie lo quita, pero al director del distrito, pues depende de la voluntad o de la estrategia que tenga el ministro. Y como usted dice, aunque no hemos visto orden departamental, pero sí ayer corría el rumor de varios directores de distrito que serían quitados. Usted lo confirma ahora, pero no tenía yo más información que ese 4, rumor. y parece que todos son de la regional 04, es la de San Cristóbal. Sí, de Así la es. regional 04. Parece que 3 son de allá y 1 es de Villa Altagracia. Bueno, también Villa Altagracia es de la regional 04. Sí, porque ustedes los trujillistas se cogieron terreno hasta de otro lado. Parece que inició por la regional 04, y según le confirmó la DP, son 4 los que ha removido. No he visto, repito, la orden departamental. También Tomás dijo algo que veo que es ilegal, que no hay necesidad, y es que donde hacen falta maestros, ellos van a emitir como un adendo a la orden departamental para convocar a la entrevista a los que califican hasta, dijo él que como hasta 45 puntos. Yo digo que eso es ilegal, porque la orden departamental pasada tiene ese dispositivo que dice que en los distritos o en los distritos donde la cantidad de docentes que aporte el concurso no sean lo suficiente para llenar las plazas existentes, entonces se iba a llamar al corte de 40 a 48, porque de 49 en adelante tenían la oportunidad de presentarse. Sí. Entonces no pueden ahora decir de 45, ni de 46, ni de 43, porque esa orden departamental, que fue el dispositivo por el cual se abrió el concurso de oposición, tiene en el párrafo, me parece 5, dice claramente cómo se resuelve. Venir a usted ahora con otra modificación, violando lo que estableció la anterior, es crear dificultades, porque todo el que tiene 40, 41, 42, bueno, de 40 en adelante hasta 48, tiene la oportunidad de aprobar, porque usted no me puede decir que yo no voy a sacar los 30, que tengo 40. Hay que darme esa oportunidad, porque ellos, incluso ellos tienen su campaña que 40 más 30 es igual a 70 para aprobar el concurso con la puntuación mínima. Entonces, creo que muy bueno de que donde no hayan docentes se abra esa oportunidad a los del corte, pero que no compliquen la cosa, que el Ministerio de Educación debe darle seguimiento al mismo dispositivo que creó el concurso, que lo tiene ahí, ese dispositivo tiene esa parte,
y dice a quiénes debe convocar y con cuáles calificaciones, para que se eviten otro inconveniente y más protestas. Es así, y déjeme dar un paso atrás y retomar ahí, porque hay que reconocer igual, don Julio, que los directores de distrito que se están mencionando en Regional 04, que serían removidos, son directores de distrito que ya están para pensión, o sea, son directores de distrito que ya, pues, ya cumplieron y que parece que son de las cosas porque de esos directores, la mayoría de esos 4, si no todos, están haciendo un muy buen trabajo y que lo que se ha tomado, y de hecho es público en sus demarcaciones, que algunos de ellos quieren ser removidos porque es gente que ya está de pensión, gente que ya quiere ir a descansar a casa y que quiere dejarle la ñoña a alguien. O sea, no necesariamente los directores que van a ser cambiados es porque tengan algún tipo de dificultad con ADP o que tengan algún tipo de anomalía en sus gestiones, sino que, repito, son esos 4 que se han mencionado, ya están para pensión, y que es una de las razones que el ministro tiene sobre la mesa para renovar esa matrícula de directores de distrito, básicamente en esa regional. Usted tiene, pues, y es interesante que entendamos lo siguiente, partiendo de las realidades, don Julio. Hay distritos, hay centros que no tienen docentes, que les falta docente, y es posible que a una gente le choque porque decir, bueno, si yo tengo 5 amigos que están en bancos de elegible, pero ¿por qué no nombran a ellos? Bueno, es que son de áreas de donde no hacen falta o son de distritos en donde no hace falta. En el distrito que Julio dirige, le hacen falta maestros y hay unos maestros que quedaron a tiro de hit, y por eso es que se piensa en esa opción de, para salir del paso, ya que no podemos hacer un concurso rápido por un distrito, por 2, por 15 o 20 maestros, hay que optar por esa opción de llamar a entrevista a esa gente que quedó más cerca, y ojalá que en esto no se cometan injusticias, como dice usted, don Julio, que al que tenía 40 puntos, 42 puntos, 43, sea incluido en esta parte, porque la escuela necesita maestros. En alguna parte hay de más y están en bancos de elegibles, pero si sobra gente en Monteplata si se necesitan es en Jaina, entonces de Monteplata nadie va a ir a trabajar a Jaina, Sí, o sea, se complica. Sí. Por eso presenté las láminas de que es posible que, por ejemplo, presenté la de inicial, es posible que en Barahona haya de registro de elegible, por lo tanto ahí no hay que llamar, dependiendo de la cantidad que necesiten. Lo que hay que designar a los que están en registro elegible, y si siguen faltando, entonces llamar a los que están entre 40 y 48. Pero es posible que haya en otras regionales que, bueno, que los que aprobaron fueron menos que de las plazas existentes. Entonces ahí obligatoriamente hay que llamar porque no hay registro de elegibles. Mire, déjeme decirle, le están pidiendo a usted, muchos me han escrito ya, que dónde está hablar sobre la planificación por proyecto. Y otra cosa es que desde de algunos miembros de la dirección de currículum, se lo digo, están diciendo que algunas de las exposiciones que usted está haciendo se refirió a matemáticas. Dicen que no es así como usted está explicando. Yo quiero que usted vuelva a hablarnos sobre esa adecuación curricular en el área de matemáticas. ¿Cuáles son las observaciones que usted tiene? Porque posiblemente el viernes alguien de currículum se va a participar en el programa, y si usted quiere participa también, y no es un debate, pero trataríamos de aclarar las cosas, porque la función de este programa es de llevar luz al docente, no es de complicarle la vida. Entonces, vi que, por ejemplo, usted habló el lunes, habló por ejemplo, sobre los polígonos, me parece que fue, y puso algunos ejemplos, pero desde la dirección de currículum nos dicen, es que no es así. Vamos a ver entonces, usted nos habla un poco de esa adecuación curricular, y si es en matemática, por ejemplo, hoy, y después
en las otras áreas sería mucho mejor. No, perfecto, perfecto. Y para responderle a la gente que nos está pidiendo sobre el asunto de la planificación, hemos estado posponiendo eso porque están, pues, actualizando las ordenanzas de educación, de evaluación. Y se sabe que en enfoque de competencias se planifica lo que se va a evaluar y se evalúa lo planificado. Entonces, si no tienes una homologación entre la adecuación curricular y la ordenanza vigente, entonces se te hace un poco difícil. Por tanto, los docentes ahora lo que están haciendo es, como decía en el campo, un tente ahí, porque tienen una adecuación curricular pues prácticamente nueva, pero también tiene pues, unas ordenanzas que le dicen que pues, son los indicadores de logro en los que están traducidas las competencias fundamentales. Por tanto, estoy esperando básicamente, ya que se creó esa comisión, ya que están trabajando eso, qué es lo que contiene, qué es lo que se va a evaluar en ese sentido. Entonces, en cuanto a la parte de la adecuación curricular, don Julio, no es un asunto solamente de matemáticas. Creo que matemáticas es el que mejor pues, condiciones tiene en cuanto al diseño, insisto, desde mi punto de vista. Y lo digo porque al haber una información de que no es que estamos cambiando el currículo, es el mismo currículo, pero bueno, es el mismo currículo, pero cambiaron los aprendizajes. O sea, han vuelto al foco de contenidos y lo que se estima aprendizaje en esta adecuación son los procedimentales, los contenidos procedimentales, lo que te quiere decir que el foco es el contenido. Lo que estamos diciendo es que en el currículo vigente porque es el que tiene ordenanzas, ¿verdad? El que tiene los diseños curriculares que están todavía en función, están determinados los aprendizajes. Se dice qué es lo que aprende el muchacho de ese contenido, qué es lo que aprende, qué es lo que hace, porque allí estamos desarrollando competencias. En la actual manera, en la actual forma, se han reducido a 9 indicadores, pero son 9 indicadores que no fungen como punto de partida, que como sucedía con los 32, 28 o 20 indicadores que tenía, por ejemplo, matemáticas en el enfoque anterior, en el registro anterior, para tomar de referencia, e igual otras áreas. Por tanto, soy de los que entiende que si la dirección de currículo asume que esa adecuación está correcta, que está bien, hay que esperar las ordenanzas de evaluación a ver si eso lo certifican, ¿verdad? Las expertas como Ansel Sheker, como doña Ligia, esa comisión. Porque usted quiere decir que las ordenanzas actuales no contemplan esa adecuación curricular y que para ponerla en vigencia se necesitan entonces emitir esas ordenanzas que se ajusten especialmente para las evaluaciones. Exactamente, don Julio. Y este programa lo dijo desde el principio. Si se va a acometer, si se va a asumir esa adecuación curricular, se haría necesario cambiar todo, las bases de actualización, la naturaleza de las áreas, los registros, las ordenanzas de evaluación, que parece que ese es el ánimo del ministro y del Ministerio de Educación, por eso designó la comisión para revisar esas ordenanzas de evaluación, porque en el contexto actual, con las ordenanzas vigentes de evaluación, no se puede asumir la adecuación curricular. Definitivamente no se puede. Entonces, matemática, yo sé que ha hecho un esfuerzo mayúsculo para procurar hacer lo más llevadero posible, pero no es suficiente con lo que se hizo desde mi punto de vista, a menos que estemos asumiendo otro enfoque curricular que no sea el de competencias, porque en la actualidad el foco es el desarrollo de contenidos y son los contenidos los que dan respuesta según la adecuación
a unas competencias, pero que no son competencias de las áreas, son competencias de los grados, que creo que eso necesita necesariamente una explicación mayor y una clarificación mayor en cuanto a qué se va a evaluar, qué va a evaluar el docente. Si no sabe qué va a evaluar, se complica, e insisto, con la ordenanza, con las ordenanzas vigentes actuales, es prácticamente imposible asumir la adecuación curricular. Es interesante. Den un ejemplo práctico que yo creo que usted nos lo dio en Hablan los Educadores, y se refería, me parece que era a los polígonos. Deme el ejemplo de nuevo para ponerlo en contexto. ¿Qué tenías tú antes para hacer las dos cosas, verdad? ¿Qué tenías en el currículo vigente que no es vigente? ¿Qué tenías? Por ejemplo, que el contenido cuenta de números hasta 99.999, te decía en el indicador de logro que iba a calificarle maestro, qué era lo que tenía que aprender el muchacho con ese contenido llamado secuencia de números. Entonces te decía que el aprendizaje era conoce y cuenta los números hasta 99.999. Por tanto, el docente hacía actividades con ese contenido que era secuencia numérica para que al final pudiera evidenciarse que el estudiante conocía y contaba esos números. En geometría, por ejemplo, para tomar el ejemplo que usted pone, tú tenías en la malla curricular... Antes de pasar a geometría, ¿y ahora qué dice? ¿Cuál es la adecuación en este indicador? Entonces, ahora, ¿cuál es? Tiene secuencia numérica hasta 999 como conceptual. Su procedimental es donde asumen una manera de hacerlo que podría decirse que ese es el aprendizaje, pero es el aprendizaje del contenido, ¿verdad? O sea, al punto que voy es que el aprendizaje ahora se enfoca en el contenido, no en la competencia, que era lo que pasaba antes. Y en el caso de los polígonos, en el caso de los polígonos, tú tenías en la malla curricular, por ejemplo, los polígonos, pero el docente no era que comenzaba a trabajar el contenido hasta todo lo que se sabía, sino que él verificaba qué era lo que tenía que aprenderle muchachos de los polígonos. Entonces te encontraba que el indicador decía, establece la diferencia entre figuras que son polígonos y las que no lo son. El hecho es que el docente comenzaba a trabajar y al final evaluaba y verificaba que el estudiante, cuando tú le ponías una figura cerrada con líneas rectas, dice, eso es un polígono. Si tenía una figura, por ejemplo, que era cerrada pero con una línea curva, él sabía que no, porque el docente le enseñó que eso no era un polígono. Por tanto, podía calificar el logrado o la nota de 70 u 80 en función de que él definiera el aprendizaje que había descrito el indicador. Estas cosas no las tenemos ahora o las tenemos muy, o sea, no tan claras, y es interesante entonces que esa ordenanza de evaluación pues pongan claro qué es lo que el docente evalúa en la adecuación curricular, cuáles son los aprendizajes de esa adecuación curricular, si es que nos vamos a quedar en el esquema de contenido anterior y tomar los procedimentales como los aprendizajes, entonces hay que modificar todo, porque ahí ya no sería enfoque de competencia, sino que volveríamos a la opción del currículo 195, donde el aprendizaje era en función del contenido y no de la competencia. Es asunto de fondo, de forma quizás alguien pueda mostrarlo bien, pero al docente no le es tan fácil entonces poder identificar qué aprendizaje consigo con este contenido, que es un mediador ahora para la competencia, y qué le califico entonces si los indicadores son 9 y están prácticamente cargados de varios contenidos, porque usted tiene 40 contenidos, 9 indicadores de logro, y quizás haga falta enseñarnos más fácil, y ojalá que el viernes el currículo pudiera hacerlo, porque hasta donde he visto hace falta entonces esa parte de las ordenanzas para poder echar a andar esa adecuación curricular. Dos preguntas ahí, don Rubén. Con esta adecuación, los libros de textos siguen vigentes, es una, y dos, si el registro de grado sigue vigente o necesitan ambas modificaciones o uno de los dos, y cuál sería.
Los libros no la necesitarían porque los libros siempre han sido enfocados a contenidos. O sea, los libros lo que tienen es actividades para los contenidos. El docente va y lo toma como recurso, los usa para poder lograr el aprendizaje que describió el indicador. Por tanto, los libros no tienen ningún tipo de dificultad porque siguen planteando actividades para el contenido y seguirán siendo, o sea, los contenidos no han sido cambiados, no han sido cambiados. En el una de las cosas que sí, escúcheme, don Julio, y es que las mallas curriculares, por ejemplo, en el caso de matemática, antes que tenía, bueno, que cuando tú veías el indicador de logro que ibas a calificar, ese indicador de logro te mandaba al eje en el que estaba el contenido que la competencia necesitaba. Ahora los contenidos han sido aglutinados por eje, o sea, aunque no aparece la palabra numeración ni geometría ni nada de eso, pero se ve que están así. Numeración, geometría, medición, estadística. Ahora, ¿qué pasa? Que antes, cuando tú tomabas un indicador, cuando tú estabas trabajando por competencia, se asumía la competencia, por ejemplo, razón y argumenta, y esa competencia tenía en ella el uso, se tenía indicadores que te mandaban a tomar contenidos de 3 o de 4 ejes, tú ibas desarrollando la competencia en función de los ejes. Es decir, en esa competencia estaban los ejes integrados, que es lo que dice la prueba diagnóstica que se evalúa. En este caso, don Julio, y era una costumbre del docente, porque el docente casi siempre lo hacía así, tú estás asumiendo que es legal, que es aconsejable que el docente trabaje todos los contenidos de numeración, después todos los contenidos de geometría, y eso es lo que nos ha tenido en tanto atraso en matemáticas, porque el docente no tiene tiempo de ver medición y estadística. Y muchos de los amigos que están con nosotros, don Julio, saben que como así era que se trabajaba antes, a la mayoría de nosotros no nos dieron medición estadística en los grados de primaria porque no había el tiempo. Entonces, al asumirlo así otra vez, estaremos en el mismo problema de que al no estar siendo elegidos los contenidos en función de las competencias, el docente se va a ir más allá hacia abajo y va a agotar todo lo que es numeración, después geometría, y eso no está sustentado en ninguna parte. Pero si lo sustentan, no es criticable, solo que hasta ahora no está sustentado. Con relación a los registros, necesariamente se cambiaron los aprendizajes que estaban en el registro, hay que cambiar los registros. Tienen que rehacer esos registros. Ahora tendrán que venir con 9 indicadores por área, que es lo que la adecuación curricular tiene, a menos que se defina correctamente pues en la ordenanza y se complete la adecuación curricular. Es decir, que se defina qué se va a evaluar y se asuman otros indicadores, porque no es posible que matemáticas, que tienen tantos contenidos, tantos aprendizajes, tenga 9, y que educación artística, que tiene mucho menos carga horaria, mucho menos contenidos, también tenga 9. Entonces, quizás por ahí hay unos ajustes, pero los registros hay que hacerlo de nuevo, porque los que están ahora quedarían desfasados, porque los aprendizajes no son los mismos. Usted ha dicho, déjeme si le interprete, usted ha dicho que entonces esta adecuación lo que ha hecho es volver a la forma anterior de cómo estábamos trabajando, porque ahora estábamos trabajando ahora con los indicadores, ¿verdad? Como punto de referencia, y ahora ese es el punto de partida, y ahora el punto de partida son los contenidos. Lo voy a maquillar, ¿verdad? Porque yo, Ramón Orlando, ¿verdad? Para no tan crudo como usted. Mire. Sucede que el currículo anterior, que todo el mundo decía que estaba bien diseñado y mal enseñado, se optó por arreglar lo que estaba bien porque no se entendía, ¿verdad? Entonces, en esa forma de no entenderlo, el docente, ¿qué hacía? Trabajaba como lo pusieron ahora. Trabajaba no por competencia, sino en la práctica, trabajaba por contenidos. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Mira, como el docente está trabajando por contenido, vamos a adecuar los diseños curriculares a como el docente está trabajando, que es por contenido. Entonces, como el docente nunca se capacitó, nunca hizo la movilización de tomar la competencia, después el indicador y ver que ese indicador te describía un aprendizaje para lograrlo con un contenido, sino que el docente asumía el contenido y comenzaba a trabajar así, se lo acomodaron al docente. O sea,
vamos a acomodarlo a como el docente sabe hacerlo y lo organizaron nueva vez en función de los contenidos, en función de los, dando una preeminencia a los contenidos, no a los indicadores de logro, que son los que andamen las competencias. Entonces, usted tiene razón. En programas anteriores, usted había orientado en la siguiente línea. Si no fue así, me corrige. Dijo, primero buscábamos la competencia, luego buscábamos el indicador, luego buscábamos el contenido y luego íbamos a la evaluación. Eso fue lo que usted dijo en programas, no ahora, sino hace varios meses ya, okay, en cuanto a la orientación. Ese era más o menos el orden establecido, ¿verdad? Competencia. Asumiendo que el indicador te decía lo que ibas a evaluar y luego tú lo que con la evaluación verificaba que se dio lo que el indicador decía que se diera cuando completabas ese ciclo. Sí, pero o sea, competencia, indicador, contenido y luego entonces la evaluación. Y ahora. Bueno, ahora primero, ¿verdad? Como no se han definido las evaluaciones, las competencias de evaluaciones, de lo que estamos hablando es que ahora el docente toma las competencias, pero las competencias, porque son las genéricas, las fundamentales, te dice que hay unas competencias que son del ciclo y del grado, y que en ese grado hay una competencia X, pero esa competencia no te define cuáles son los indicadores que la componen. Por eso es que riñe con las ordenanzas vigentes, porque las ordenanzas y los diseños curriculares dicen que los indicadores caracterizan a las competencias. Como está el diseño curricular de inicial, porque yo lo que no veo es que inicial ahora no tiene adecuación, o sea, inicial ahora lo tiene bien, o sea, lo ha tenido bien siempre, pero ahora sería diferente a como lo tiene primaria y secundaria. Inicial lo tiene correctamente. Competencias fundamentales está compuesta por 2 o por 3 competencias específicas, y cada competencia específica está caracterizada por un número determinado de indicadores de logro. Es la forma correcta, que no es lo que pasa en primaria y secundaria. Entonces, ahora de lo que estamos hablando es que cuando tú ves la competencia del grado, ¿verdad? Que es algo que vas a tener que lograr en primero en matemáticas, tiene la lista de contenidos, tú tienes que comenzar a trabajar contenidos secos, ¿verdad? Verificando los 3 tipos de contenidos y evaluar contenidos, porque al final de esa malla curricular hay 9 indicadores de logro que te plantean cuál es el criterio prácticamente de evaluación, pero del contenido. Lo que yo quiero que ver para que nosotros quede claro, con esa secuencia que se había definido anteriormente, ¿cuál es la variación en la secuencia que hay ahora? Antes iniciábamos con ¿cuál era la competencia? Ahora, con la adecuación que dice, ¿con qué iniciamos? No, o sea, en la planificación, entonces sigue comenzando con las competencias, don Julio. Muy bien. Lo que varía es y después era el indicador, los indicadores, ¿verdad? Entonces, ahora, entonces, ¿a dónde vamos ahora? Sería el contenido. Sería el contenido, porque no hay un aprendizaje definido, que era lo que se tomaba. Antes usted decía antes que el indicador, la competencia del indicador definían el contenido. Adaptiva al contenido. Y ahora, con esta adecuación, el contenido es el que va a definir el indicador, los indicadores. El contenido se define solo, porque el contenido sí, yo digo que el contenido va a definir entonces ahora los indicadores. Yo estoy respondiendo. Es una pregunta que yo le estoy haciendo. Sí, pero es que el contenido prácticamente está amarrado a la competencia y después es que ves el indicador, no define a nadie. O sea, en esta forma, el indicador es una opción de irlo a ver al final, después que terminaste el trabajo. Exacto. Entonces, es como que se le da una preeminencia al contenido por encima del indicador. Sí, o sea, la importantización del contenido, como en el currículo 195, queda planteado de manera muy clara, donde en lengua española, para soltar un chingo de matemáticas, se le da una preeminencia al texto funcional, cuando antes lo que hacía te decía, mira, con ese texto funcional el estudiante aprende esto y esto. Ahora
es que se aprenda el texto funcional, que domine el texto funcional. Entonces, si cambian las ordenanzas y dicen que lo que se evalúa es el texto funcional, es el contenido, estaría perfecta. Pero con la ordenanza de ahora, donde se evalúan los aprendizajes que están en los indicadores, no es vinculante la adecuación. Por tanto, hay que o adecuar la adecuación a lo que se evalúa o cambiar lo que se evalúa, que parece que es lo que estamos haciendo al actualizar las ordenanzas, y hasta que no salgan, entonces no podemos definir hacia dónde vamos, ni siquiera qué es lo que vamos a planificar, porque no necesariamente lo que planifiquemos lo encontramos en lo que vamos a evaluar. Todavía es, don Julio, hay unas nebulosas que se van a ir aclarando, se tendrán que ir adecuando esas adecuaciones, y que esperamos que lo que se haga, lo que se finalice, les he explicado de manera clara al docente, porque hasta ahora, de manera clara, no se entiende. El docente lo acepta porque es menos, el volumen es menos, los indicadores son menos, los contenidos están organizados como ellos lo trabajaban, que no era lo correcto, pero se lo pusieron así, y entonces habrá que hacerlo así. Muy bien, he entendido la verdad, cuáles son los cambios, ¿verdad?, que se están haciendo. Algo más que quisiera agregar antes de pasar a los amigos. Recuerde que este programa lo hacemos más reducido porque para que cuando nos corten, porque va para la noche, los cortes sean poder explicarle al coordinador cuáles son los cortes, de dónde a dónde vamos a iniciar, para que lo esencial del programa quede en el aire. La invitación es para que el viernes, si tenemos gente con una preclaridad en la formación como Librado, ¿verdad? Gente como él, gente como otros, que puedan, pues, explicarlo no mediante la operación Force, o sea, no tratando de que podamos quizás forzar lo que se ha hecho, sino que pudiese haber una autocrítica y que si hay algo que mejorar, ahora que todavía eso no se ha puesto en vigencia, o sea, no hay una ordenanza que lo pone en vigencia, pues que se ajusten, porque todos estamos deseando, ¿verdad?, que arranque la ejecución curricular en República Dominicana. Y como en este caso se hizo esa adecuación, o sea, por grupos reducidos, es interesante que todos podamos entenderla, que quede claro, y que eso no nos lleve a unos pasos hacia atrás, porque ¿qué va a pasar entonces cuando nos evalúen los organismos internacionales con pruebas como PISA, como las ERCE, TERCE, ese tipo de pruebas estandarizadas? Que nosotros estamos enseñando una cosa diferente, ¿verdad?, que quizás nos quede bien porque a nivel interno presentemos unos mejores números, porque yo creo que eso es lo que está buscando don Julio, muy breve, que como los estudiantes lo que saben es contenido, y como los docentes lo que enseñan es contenido, y pruebas no evalúan aprendizajes en los indicadores. Pero eso es un error, porque eso sería con las pruebas que elaboremos nosotros internas. Pero cuando vayamos a pruebas internacionales, entonces no vamos a tener esos mismos resultados. Ahora tenemos hasta coherencia con los resultados, aunque sean malos internos y externamente. Pero si lo que se quiere adecuar para esas pruebas, pero para las que elaboramos internamente, porque para las externas, ellos no se van a adecuar a nosotros. Lo digo breve y termino, ¿verdad? ¿Qué teníamos ahora? Bueno, que la ordenanza 0116 te dice en su artículo 11, 12 y 13, para la prueba diagnóstica de tercero de primaria, sexto de primaria, tercero de secundaria, se toman de referencia los indicadores de logro. Se diseña la prueba a partir de los indicadores de logro, ¿verdad? Si en este caso damos la preeminencia a los contenidos, entonces habrá que decir que en la que vayan a hacer, ¿verdad?, que para la prueba diagnóstica se toma como base los contenidos procedimentales. Perfecto. Ahora, si las pruebas internacionales van a medir los procedimentales, quedaríamos bien. Pero si van a medir los aprendizajes de los indicadores de logro, y nosotros estamos enseñando y planificando y cambiando por los procedimentales, entonces quizás estemos bien a nivel interno, pero a nivel externo sigamos quedando en los últimos lugares, don Julio. Y son los ajustes que hay que tener en cuenta para, antes de poner en vigencia la adecuación curricular con la ordenanza que lo normalice, que se hagan los ajustes, las cuestiones, las mejoras, porque
todo es mejorable. Muy bien. Vamos entonces, como siempre, Rubén, vaya buscando las preguntas, que yo voy dando los saludos. Mario Heredia, desde los Botados de Yamasá. Mario Heredia siempre está de primero. Antes de yo salir al aire, ya estaba enviando su mensaje, igual que Daniel Encarnación, Fundamento Aritmético. Dice, buenos días, Julio y Rubén. Ahora están empecinados en planificación basada en proyectos, pero resulta que los maestros nuevos apenas estamos empezando a comprender dice, ¿cómo se dice? Secuestrar, didáctica por... Secuencia didáctica. Secuencia debe ser la secuencia didáctica. Bueno, yo creo que, los nuevos no van a tener que desaprender. Sería algo, sería hasta más fácil, ¿verdad? Porque ahí hay unas informaciones cruzadas que son las que siempre pasa. Mire, lo que se dijo fue a nivel nacional de esa formación en proyecto. No es que es la única forma de usted planificar, es que es una opción de las que da el diseño curricular que se quiere dejar atrás, que es una de las opciones que da. O sea, no es que te puede decir un coordinador ni un técnico que solo puede planificar por proyecto. Pues se sugiere, de hecho, que un centro haga 2 proyectos. Si es posible, hay áreas que nunca podrán hacerlo, o sea, que nunca podrán hacer un proyecto, pero tú no puedes obligar a inglés, por ejemplo, a que haga un proyecto de integración con otras áreas cuando es un idioma diferente. Quizás, y es bueno tenerlo claro, estamos asumiendo que te están bajando una raya para que planifiques por proyectos, están sugiriendo, están enseñando a que los proyectos es una forma de planificación, pero convergen, congenian con las otras estrategias de planificación porque son una organización de contenidos o de aprendizajes. Entonces, tenerlo claro que no es una camisa de fuerza, sino una opción que te están dando. Muy bien. Margarita Lebrón, Santo Domingo Este, Fundamento Aritmético. Conscientemente, o será conscientemente, están más perdidos que el INVER. Por otro lado, ¿qué tanto se habla de calidad si ni siquiera tenemos silla? No sabemos cómo evaluaremos, pues la readecuación sabrá Dios cuándo la aplicará. Bueno, Fundamento Aritmético está duro y curvero. Anderson Sosa, desde San Pedro de Macorís, desde San José de los Llanos. Fundamento Aritmético dice: los registros, queremos hacer todo a la vez. Bueno, Ángela Félix nos pida los registros ahora, porque si va a haber, dice, si hay que hacer alguna corrección a estos registros, entonces quedarían desactualizados los que usted tiene. Ángela Félix desde Barahona, Ángela Félix dice que la Perla del Sur. José Herrera desde la Vija de Cotuí, José Daniel de León, Santo Domingo Norte, Denny Mato desde Barahona, Andy Baez desde Matanza, Peravia, María Peralta Reynosa, Distrito 02, Guayubín, Montecristi, Juan Jorvis Ramos, buenos días desde Villa La Mata, Germania Santana, saludos desde Bonao, Joanny Villalona desde el Copey de Villa Elisa, Francia Adame desde La Cuava, Pedro Brand, Marilyn Pérez, activa desde Baní, Newton de Jesús, saludos, buenos días desde Cotuí, reportando a mi sintonía, don Julio, qué está pasando con los funcionarios públicos, en especial los del Ministerio de Educación. Bueno, yo vi al ministro sacudiéndose las manos ahí. Se dio a respetar bien. Se dio a respetar. ¿Qué pasó? Eso hacía uno mucho cuando uno quería hacer una malcriada esa, o cuando iba muy a los puños con alguien, decía, es más, vámonos a hacer lo que tú quieras. Aquí no me ven a bajar rayas, están acostumbrados a venir a bajar rayas a los ministros, yo no aspiro a nada. Estoy yo poniendo palabras. Así mismo, Miguel Sánchez, buenos días, bendiciones de Guayubín, desde el Guayabá, provincia independiente e Independencia Activo. Armando Leonel Silverio Sánchez, dice: qué pena es ver la educación sobre tanto dinero, teniendo tantas dificultades en recursos inmuebles de los centros educativos.
A la verdad que eso sí. Yo no sé, cuando al ministro le dijeron que eran 4.250 millones de pesos que le iban a quitar porque no habían que invertirlo, él dijo que no era esa cantidad, que eran 20.000, dijo él mismo. Pero Okay. las escuelas siguen con todas las precariedades del mundo. Bueno, Por eso y, entonces sigue prevaleciendo mi eslogan, que a educación no le sobra el dinero, le no, falta jamás. planificación. Joanny Jorvis Ramos, don Julio, Mire el esta, don Julio. Instituto Fello Santo de la comunidad La Vija, distrito 1607, tenemos 350 estudiantes sin butacas, sentada en el suelo. Bueno, Juan Jorvis, el país entero tenemos los muchachos sentados en el suelo. Parece que es una nueva modalidad de arreglar los salones, de organizar el salón, que los muchachos desde el suelo, desde el piso, no sé si que se ha descubierto alguna técnica de que se aprende mejor. Los suplidores, los suplidores van a entregar eso ahorita, ojalá que así sea, que cuartos hay. Don Julio, mire lo que dice Giovanni Villalona, porque no quiero que los amigos de currículos entiendan que yo estoy opuesto a nada. Sí. Nosotros aquí somos los que recibimos las quejas de los docentes. Dice Giovanni Villalona, los indicadores de logro de ciencias naturales de cuarto de secundaria, a mi entender, no tienen coherencia con los conceptos a trabajar. O sea, detalles como eso es ver cuál es la función ahora de los indicadores de logro, como ya no son los que caracterizan a las competencias, ni son los que tienen en ellos los aprendizajes de las competencias como antes, que se defina esa parte. Dice Yadira Mota, don Julio, que usted la conoce, Claro. dice que en el caso de pues el área de lengua española, o en el caso de el enfoque anterior, los contenidos eran mediadores para el aprendizaje. Ahora es al revés. Ahora no es así. Ahora los indicadores son el punto de partida y es de las cosas que varían con relación a lo anterior y que es interesante que se aclare. Me gustaría que Yadira, tal vez sea un miércoles, junto con usted, participe para que nos haga el enfoque sobre lengua española, ya que usted se ha enfocado en sentido general, pero ha sido más puntual en el área de matemática. Sí, a ver si Yadira pudiera hacernos su análisis desde su área, ¿verdad? Que es lengua española, ¿verdad? Sí, sería interesante hacerle contacto a ver si un día que ella esté peinada pudiera, pues, ¿Y cómo peinada? ¿Y qué no pasó, digo Rubén? yo, porque a veces es por eso que las mujeres no quieren salir en cámara. Hablando de mujeres, don Julio Pérez, la directora y la coordinadora del Liceo Modalidad Académica en Duvergé, ella y su equipo de maestros que no se quitan, no se despegan, don Julio, de este programa. Saludos especiales para usted de parte de los maestros de Duvergé, de esas dos damas que le mandaron un abrazo a usted y ese equipo completo del equipo del Liceo Modalidad Académica en Duvergé. Así es. Saludo allá a toda mi gente en mi pueblo de Duvergé. Aquí está su canchanchan full, Francia Escolástico. Buenos días, don Rubén. Tendré que sumarme a los comentarios de don Julio. La ADP solo lucha por los 3 pesos y la mota. Con lo que está pasando en muchos centros es para que el magisterio se sintiera en todo, parece en todo el país. Francis quiere que la ADP salga a la escarpada montaña de Quiqueya. No hay cuarto, no es por cuarto. Si no hay cuarto, la ADP no hace eso. La ADP es por cuarto, que se va a la escarpada montaña de Quiqueya. Miguel Sánchez, Julio, el ministro se sintió acorralado por los diputados y por eso actuó en su defensa, ya que los diputados se mostraron los todopoderosos. Soberbio, soberbio. Y se tuvo que sacudir las manos. Rosa Pimentel dice: buenos días, querido equipo. Doria Argentina Rivas Cuevas, bendiciones. Rosa Pimentel, desde los Guandules, Distrito Nacional. Julio, Máximo Núñez, tantas inmoralidades que existen en estos medios y los países del tercer mundo. No puede presentar su himno nacional. don Bueno. Julio, ahí está la jefa María Dominga Comas. ¿La conoce usted? Oh, no, esa es mi cancha full. De las fuertes de este programa. Dice: buenos días, equipo. Excelente, don Rubén. La estrategia de proyecto es una de tantas. Solo se pide
que se priorice en la planificación a partir de este año. O sea, así mismo, es una de tantas, es una sugerencia de que desarrollemos proyectos, pero no es que deja fuera a las demás. Donde no cabe proyecto, hay que tomar otra estrategia de articulación o la estrategia fundamental, que es la de unidad, que es cuando planificas el aprendizaje que vas a calificar. Dice Alberto Joel Martínez Gómez, buenos días, don Julio. Ayer se reunió la comisión Amproteminer y no llegaron a nada. Eso es hablar en círculos. Bueno, le está corriendo el tiempo. Alberto Joel Martínez Gómez desde Puerto Plata. Julia Custodio, ahora se mudó para Alaska. ¿Usted lo sabía? Está fría. Abandonado para Constanza. Oh. Así cualquiera cambia. Esos ricos siempre hacen eso, buscan esas montañas. Así mismo. Esos ricos se les gusta estar donde está la temperatura buena. Sí. Dejó el calor de Bonao para tomar el frío de Constanza. Cualquiera así se cambia. Sí, claro. Estudiando cualquiera pasa. Sí, Julia Custodio, buenos días, Julio. Y toda la comunidad educativa en Bonao desvincularon a 14 maestras y no sabemos por qué. Hay que ver qué es lo que está pasando y el porqué de estas desvinculaciones. Pero ya quieren guerra en Bonao. En Bonao que no van muy lejos para eso. Mire. Desvincular 14 maestros. Mire, eso ha estado pasando y este mes en varios puntos del país desvincularon a maestros. Y la información, y usted es bueno que la confirme usted con sus jefes, o sea, jefes que son como usted, ¿verdad? Es que hay nóminas que chocaban. O sea, hay maestros que estaban apareciendo como enfermeros o como enfermeras, por ejemplo, y como docentes. Entonces, parece que por ahí hay un asunto que... Es que el procedimiento no es la desvinculación ni el bloqueo. El docente es de los pocos empleados en este país que puede tener más de un trabajo diferente, al igual que los jueces, que pueden ser docentes. Entonces, cuando usted es maestro, lo que tiene que hacer el ministerio es, antes de desvincular o bloquear, es que usted pueda demostrar que puede desempeñar ambas funciones. No castigarlo primero e investigar después, porque eso es como cogerlo a usted, cantarle 20 años de prisión y luego investigar. Excúsame, pero ya tiene 10 presos. No, pero que no es así. Todo el tiempo han existido maestros y enfermeros. Han existido maestros y guardias, maestros y policías, porque el ser docente es una profesión que compatible compatible con todas las demás. Entonces, si se dan esos casos, es que, bueno, me digan a mí que yo tengo que ir a demostrar que mi puesto en educación no choca con el otro que estoy desempeñando. Entonces, si se puede, si lo demuestro, me quedo con los dos puestos. Si no lo demuestro, entonces tienen derecho a desvincularme. Y por lo general, no es desvincularte de educación. Es del otro, ¿verdad? Porque todo el mundo prefiere quedarse en el de educación por la estabilidad del puesto y ahora hasta por el salario. Sí. ¿Te entiendes? Un régimen de carrera especial. Exacto. Entonces, ese no es el procedimiento. Eso es buscarse otro problema. Porque yo estoy seguro que Bonao no se va a quedar tranquilo. Tecnología a tiempo, saludos, bendiciones de San Cristóbal, Annie Heredia, aquí informándome de lo que con este prestigioso programa. Glenny Peralta, buenos días, don Julio, además y demás colegas, bendiciones desde Sabaneta, Santiago Rodríguez. También han estado bloqueándole la cuenta a maestros que son regidores. Señores, el ser regidor, eso es un día que van a sesiones en el ayuntamiento, un día, 2 días. Solo que hay que ver si esas sesiones a las que ha estado asistiendo ese maestro como regidor, si afecta si le afecta en el trabajo, en la docencia. De lo contrario, no hay necesidad de eso. Bueno, Rubén se desconectó ya con esta
vamos a llegar a la parte final de este espacio. Gracias por su sintonía. Mañana estaremos de nuevo en otra versión más de su programa Despertando al Magisterio. Feliz resto del día para todos y para todas.